El domingo pasado estuvimos hablando acerca del libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un libro precioso y estuvimos viendo ese momento tan especial donde el pueblo de Israel es testigo de un milagro. Ellos quedaron encerrados entre montañas, con un río muy, muy grande delante, detrás el ejército enemigo que venía a tomarlos en esclavitud otra vez, y Dios hace un milagro tremendo y ellos logran pasar y ser libres. Pero ese fue el comienzo, ese fue el primer paso en un camino, en un peregrinar de 40 años hasta que logran llegar a la tierra prometida. No estaba en los planes de Dios que fueran 40 años, pero la dureza del corazón de ellos hizo que fueran 40 años. Ahora, lo interesante del libro de Éxodo es que cuando uno lee el primer capítulo, uno ve esa realidad del pueblo de Israel en esclavitud, siendo oprimidos, siendo maltratados por los egipcios. Pero cuando uno llega al último capítulo, al capítulo 40, y lee los últimos versículos, ya es una realidad totalmente diferente. Porque en esos últimos versículos nos cuenta el momento donde la gloria del Señor, representada por una nube, desciende sobre el campamento, desciende sobre el tabernáculo, la tienda que Moisés había construido, y es tal la presencia de Dios que dice que Moisés no podía estar dentro del edificio, tenía que salir de allá porque la presencia de Dios era tan fuerte, tan real, que no le permitía a él estar ahí. Hermano, yo lo que anhelo con todo mi corazón, que cada uno de nosotros pueda experimentar la presencia de Dios de una forma en la que la sintamos como real, no solamente como algo que nos cuentan, que en algún momento alguien experimentó, sino que sea nuestra experiencia de vida. Que podamos decir, yo siento, yo experimento, creo, pero también lo experimento la presencia de Dios en mi casa, en mi trabajo, en mi corazón, en cualquier momento, allí siento a Dios manifestándose a mi alrededor. Es una experiencia maravillosa. Y cuando uno lee lo que sucede en el libro de Éxodo, uno se da cuenta de que Dios los va a ir llevando por diferentes etapas, por diferentes desafíos, porque recordemos que es Dios quien va delante de ellos, que es Dios quien los va guiando por el desierto, más allá de la experiencia de Moisés. Moisés estuvo 40 años en ese desierto, pero Dios es quien los va llevando, y cada una de las etapas que ellos van pasando es una escuela para ellos. Es un momento donde Dios les enseña algo. Y si nosotros podemos ver al final del libro de Éxodo esa presencia de Dios descendiendo, no es casualidad. Todo hace a ese peregrinar en aprendizaje hasta que logran vivir esa experiencia maravillosa. En esta mañana yo quiero compartirte algo de esta experiencia del pueblo de Israel, para que nosotros podamos aprender como ellos tuvieron que aprender de las enseñanzas del Padre, para que viviendo esas enseñanzas podamos experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. ¿Oramos por esto? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Señor, gracias porque podemos estar adorándote en este lugar y más allá de que tenemos que elegir a una persona para que administre los asuntos del departamento, Señor, nuestra confianza está en ti, nuestra esperanza está en ti. Señor, tú eres nuestro candidato, tú eres nuestra esperanza, tú eres, Señor, aquel al que miramos, Señor, y de quien esperamos. Señor, por eso en esta hora ruego que tu Espíritu nos llene, que tu Espíritu, Señor, nos hable, abra nuestro entendimiento, que tú reprendas todo intento de las tinieblas por prevalecer contra tu iglesia, y que en esta mañana, Señor, lo que tú le enseñaste a Israel, también nos lo puedas enseñar a nosotros.
para que podamos, Señor, vivir esa vida plena y abundante que tú has venido a darnos. Gracias, Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El pasaje que quiero invitarte a leer juntos, Éxodo capítulo 15, creo que estaba allí en las notas, y dice a partir del versículo 22. Nosotros leímos el domingo pasado cuando ellos cruzan el Mar Rojo, un milagro tremendo. Inmediatamente eso despierta en Moisés el presentarle una canción a Dios, adorarlo al Señor. Y eso es lo que podés ver en los primeros versículos del capítulo 15. Ahora, luego de ese tiempo de adoración al Señor, donde María, la hermana de Moisés, agarra una pandereta, me hizo acordar a vos, Gabriel, con la pandereta, y se sumó a la alabanza. Había que marchar, había que empezar el camino. Y dice el versículo 22 de este pasaje del capítulo 15. Después Moisés guió al pueblo de Israel desde el Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces el pueblo se quejó y se volvió contra Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y el Señor le mostró un pedazo de madera. Moisés lo echó al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no te enviaré ninguna de las enfermedades que les envía a los egipcios. Yo soy el Señor quien te sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto al agua. Es una historia espectacular, ¿verdad? Y es muy interesante lo que está pasando. Imagínense, en 3 días de camino, más de 1 millón de personas con sus animales, y hay algo que no se encuentra en el desierto, es el agua. Entonces, obviamente, 3 días de camino en el desierto, esa multitud se quedaron sin agua. Ahora llega un momento donde alguien dice: pero hay un oasis ahí adelante, y me imagino la esperanza de todo el mundo. Se les dibujó una sonrisa a todo el mundo: encontramos agua. Y van corriendo allí al agua y algún apresurado se tira de cabeza al agua y empiezan a beber, y aquella agua no era agua dulce, era agua salobre. Los que conocen la región dicen que hasta el día de hoy los manantiales de agua en esa región son difíciles de tomar porque no es agua dulce. Ahora, hay 2 o 3 cosas que me parecieron muy interesantes de este pasaje y que creo que son útiles para nosotros también como iglesia y como creyentes. Una de las cosas que me parece muy interesante en este pasaje es la forma en la que Dios se revela al pueblo de Israel. Sin duda que el milagro de la transformación del agua salobre en agua potable, en el agua amarga en agua dulce, sin duda que aquello fue un milagro tremendo y es una gran enseñanza en sí misma, que alienta nuestra esperanza. Pero yo creo que Dios toma esto y aprovecha ese momento para revelarle al pueblo algo que habla de sí mismo. Y en el pasaje que acabamos de leer, vimos que Dios se revela a ellos como el Dios que sana. Es interesante que en el hebreo esa palabra sanar significa justamente eso, restaurar, reparar lo dañado. Y es lo que Dios hizo con aquellas aguas. Dios vio aquellas aguas salobres y las sanó, las restauró, las reparó, por decirlo de alguna manera, para que se transformaran en aguas dulces. Ahora, Dios está diciendo: yo soy el Dios que sana. Y eso nos habla a nosotros de nuestro Dios, porque es el mismo Dios y porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el Dios que sana al día de hoy. Amén.
el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que repara lo dañado. Si nosotros tuviéramos que tomar una sola frase, una sola idea de lo que Dios está queriendo decir, es que Dios está mostrándose como alguien que está preocupado por el bienestar físico, emocional y espiritual de todos aquellos que en Él creen. Dios es el Dios que sana. Amén. Amados, todos nosotros pasamos por momentos donde tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios que sana. Y no estoy hablando de lo físico solamente. Obviamente, cuando estamos enfermos, yo lo compartí con Roberto ayer, ¿verdad? Creo que ni Virginia se enteró de esto, pero por algún motivo, en la madrugada del sábado, me desperté como a las 4 de la mañana y tenía un fuego en el estómago y me sentía tan mal, tan mal. No fui a ningún espeto corrido antes que me acusen de eso. No sé qué fue. Al mediodía habíamos comido algo, a la noche comí algo, pero lo que sea. A las 4 de la mañana el estómago parecía que había una guerra atómica dentro del estómago y me sentía tan mal. Y bueno, me fui para abajo, me senté ahí porque acostado no podía, parecía que era peor. Y estando allí en la soledad de la madrugada, sentado en el living de mi casa, levanté mis pensamientos al Señor. Y dije, Señor, vos sos el Dios que sana, te ruego que por favor me sanes. Perdóname si comí algo que no tenía que comer, pero ahora no doy más y te ruego que me sanes. No había podido dormir en casi toda la noche por eso. Y fui a orar y instantáneamente empecé a sentir un alivio y un bienestar. Y llegó un punto que me dormí y ya cuando me desperté ya estaba la luz del día y si bien mi estómago seguía ahí medio entreverado, pero ya no era aquel malestar, ya no era aquel fuego, ya no era aquel dolor, aquella hinchazón, ya no era... Bueno, todo lo que sabemos que viene con un problema de este tipo. Y lo único que pude reconocer es que fue la mano de Dios. Amén, porque no tomé nada, no tomé ninguna pasta, no teníamos nada tampoco para que pudiera tomar. Simplemente clamé al Señor. Dios es el Dios que sana. En cosas como esta y en cosas mucho más grandes que estas. Entonces podemos confiar en el Señor. Ahora, el Señor no solamente quiere sanarnos físicamente, el Señor es el que sana nuestras emociones también. Hay una parte invisible de nuestro ser que se enferma. Nos angustiamos, sentimos miedo, tenemos temor y un montón de otras cosas más. Y que muchas veces, y con perdón de la profesión, muchas veces ni los profesionales logran ayudarnos a superarla. Pero cuando miramos al Señor y le decimos, Señor, vos sos el Dios que sana, el que sana las emociones, el que me sana de la angustia, el que me sana del miedo, el que me sana del temor, el que me sana de la depresión. Y el Señor lo hace. Él es el Dios que sana. Amén. Aquellas aguas eran un ejemplo visual de la intención de Dios para con cada uno de nosotros. Muchas veces llegamos como Él, como esas aguas amargas. Pero Dios, por su gracia y misericordia, nos transforma en algo dulce, en algo bueno. Amén. Entonces Dios es el Dios que sana físicamente, emocionalmente, sana las relaciones, sana lo roto, lo dañado y sana principalmente algo que nadie más puede sanar. Solamente Él lo puede hacer. Y es lo espiritual. Y esto tiene que ver con lo segundo que quiero decirte en esta hora. Me parece muy importante la revelación que Dios está dándole al pueblo de Israel como el Dios que sana, y eso es muy importante para nosotros. Saber, conocer, entender quién es nuestro Dios, un Dios que sana, un Dios que está preocupado por nuestro bienestar integral. Ahora, cuando hablamos de lo espiritual, esto me lleva al segundo punto que quiero señalarte de esta historia. No sé si se dieron cuenta, pero hay un momento
donde Dios inmediatamente después de hacer el milagro, Dios dice, bien, ahora voy a probarlos. Y Dios le dice, si ustedes hacen esto, entonces yo no les voy a enviar las plagas de Egipto y todo eso. Si bien esto no es el pacto que va a regir la vida del pueblo de Israel, el pacto que va a regir la vida del pueblo de Israel va a venir 30 días después, 40 días después, cuando ellos lleguen al monte Sinaí. Y ahí Dios les dé la ley de Moisés, 613 mandamientos. Los más conocidos son los primeros 10, pero hay 600 más después. Pero en este momento Dios ya está mostrando la forma en la que Él va a empezar a relacionarse con el pueblo de Israel y también lo va a hacer con la iglesia. Y es a través de pactos. Dios es un Dios de pactos, dice Marcos Witt, ¿verdad? Y aquí lo vemos por primera vez de la nada, Dios unilateralmente haciendo un pacto o poniendo una condición de pacto con el pueblo de Israel. Si ustedes me obedecen, entonces yo no les voy a mandar las plagas que les envía a los egipcios. Ahora, este pacto y el pacto que Dios va a hacer con Israel en el monte Sinaí está basado en una condición, como lo acabamos de leer recién. Si ustedes me obedecen, yo los bendigo. Ahora, cuando llega el tiempo de la iglesia, Dios vuelve a hacer un pacto o a presentar o a ofrecer un pacto nuevo. Pero este pacto nuevo que Dios ofrece a los hombres y a nosotros no está basado en nuestra obediencia. Si obedecen, si hacen estas cosas, entonces vivirán. Sino que el pacto que Dios nos ofrece ahora es un pacto diferente, que está basado en una promesa diferente y es un pacto de fe. El que cree, ese es el que va a vivir. Amén. Hay un pasaje de Lucas capítulo 22, versículo 20, que dice, después de la cena tomó otra copa de vino, está hablando de Jesús, y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. La sangre de Cristo es el argumento para este pacto que Dios nos ofrece. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe. ¿Qué va a pasar con el justo? Que el justo tiene vida. Entonces, Dios es un Dios de pacto. Él empieza a revelarse de esa manera al pueblo de Israel. Pero el pacto que Dios hace con nosotros hoy no es uno de obediencia, no es uno en la que si obedecemos viviremos, sino que como dice acá, el justo va a vivir por medio de ¿qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. De la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz, de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, de la fe en su muerte y en su resurrección. Entonces esa fe es la que sella el pacto de Dios con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto, hermanos, es muy importante que nosotros lo entendamos, porque en primer lugar, elimina cualquier forma de jactancia que nosotros querramos argumentar delante de Dios. Dios, me tenés que bendecir porque yo soy bueno, porque voy a la iglesia. Mirá, domingo de votaciones y estoy en tu iglesia. Me tenés que bendecir. Me tenés que bendecir porque mirá la cantidad de dinero que pongo en las ofrendas o en los diezmos. Me tenés que bendecir porque, amados, Dios nos bendice, es su intención, pero nos bendice por amor, por gracia, por misericordia y no por mérito propio.
Romanos capítulo 3, versículo 27, dice lo siguiente: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. ¿Está basada en qué? En la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. No estoy diciendo que nosotros suframos de esto, pero a veces las personas creen que pueden como que ganarle una pulseada a Dios. Señor, te pido esto y lo tenés que hacer porque me lo merezco, porque me lo gané, porque mis méritos dicen que yo merezco que vos hagas esto. Y esta es la respuesta de Dios. No es por méritos. Es la gracia de Dios, el favor de Dios que fluye a nosotros en base a ¿qué? A nuestra fe en Jesús. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza de este punto. El primero, no nos podemos jactar, no nos podemos poner orgullosos delante del Señor y soberbios. Me tenés que bendecir. ¿Por qué? Y nos lleva a la segunda enseñanza. Son los méritos de Cristo los que nos garantizan el favor y la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces, por eso nosotros, en lugar de ser soberbios y orgullosos y querer reclamarle cosas a Dios, lo que tenemos que hacer cada día es mirar a la cruz. Cada día tenemos que mirar a la cruz. Y no estoy hablando de un amuleto, de un cuadro. Estoy mirando a ese momento en el que Cristo da su vida en la cruz y decir: Señor, gracias. Gracias porque es por los méritos de Cristo, porque es por la obra de Cristo en la cruz que hoy yo estoy siendo bendecido. Gracias porque es por la obra de Cristo en la cruz que vos has reparado mi espíritu, reparás mis emociones, reparás hasta mi cuerpo. Gracias, Dios, porque es por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, lejos de la jactancia, del orgullo, debemos desarrollar humildad. Y eso lo hacemos como mirando todos los días hacia la cruz. Como iglesia lo vamos a hacer en un momento más, pero no esperemos un mes tras otro mes para recordar mirar hacia la cruz. Cada día miremos hacia la cruz y seamos humildes delante del Señor. Y lo tercero junto con esto, lo tercero en lo que entender que la bendición de Dios fluye a nosotros a través de un pacto de gracia y de fe. Lo primero, no hay lugar para la jactancia. Lo segundo, ser humildes, mirar a la cruz todos los días. Y lo tercero, refugiarte en la gracia de Dios frente a tus debilidades y tus fracasos. Todos fracasamos, todos tenemos debilidades. Y cuando descubrimos esta realidad, porque nos chocamos contra esa realidad y nos duele fallarle a Dios y nos duele hacer algo que nos damos cuenta que estaba mal y nos duele esto. En momentos así es muy crucial que recuerdes que la bendición de Dios fluye a tu vida no por la obediencia, sino por su gracia y por ese pacto de fe que pusiste en la persona de Jesús. Porque una de las cosas que va a aparecer en tu mente, y esto puede venir de tu propio razonamiento como del mundo espiritual: Dios ya no te quiere, le volviste a fallar, volviste a hacer lo que a Él no le gusta, volviste a pecar, volviste a caer, no servís para esto, Dios ya no te quiere, ya no sos importante para Él, y empezamos a sentirnos culpables. Y la culpa, en lugar de llevarnos a una actitud de arrepentimiento y de búsqueda de restauración, nos va sumergiendo cada vez más, alejando más del Señor, y un día terminamos lejos de Él porque no supimos resolver el problema de la culpa. Obviamente que todo pecado necesita ser confesado, pero tenemos que recordar que la gracia del Señor fluya sobre nuestras vidas, no porque seamos perfectos, no porque seamos personas que no se equivocan, no, la gracia de Dios fluye a nuestras vidas
porque hemos decidido creer en Jesucristo. Entonces, en lugar de darle lugar a la culpa, levantar nuestros ojos al cielo desde la humildad y decir: Señor, te fallé, te pido perdón, y ahora te ruego que por tu gracia, por este pacto que hemos celebrado a través de la fe en Cristo, Señor, venga a mi vida la restauración, el perdón, las nuevas fuerzas, las nuevas oportunidades. ¿Y sabes qué es lo bueno de esto? Que el Señor lo hace. Amén. Entonces, de esta historia es interesante. Dios se revela como el Dios que sana. Y Dios se revela que el camino por el cual Él va a acercar su bendición a nuestras vidas es a través de su pacto. Si estuviéramos antes de Cristo, sí, yo te diría: amados, hay que obedecer toda la letra. 613 puntos, vamos a analizarlos, ¿cómo andas en eso? Pero Cristo vino, murió por nosotros en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados y hoy por la fe en Él nosotros somos alcanzados por la bendición y el favor de Dios. ¿Por qué Dios no va a enviar las plagas que envió sobre Egipto hoy sobre tu vida? No por la obediencia, sino por la fe en Jesús. ¿Esto significa que podemos desobedecer entonces? No. Y ahí vamos a la tercera cosa que quiero dejarte de esta historia. El Señor revela claramente que hay un propósito para este pacto, para esta prueba que Él le pone al pueblo de Israel. Y en el versículo 25 creo que es. ¿Lo tenemos ahí? Del principio de Éxodo. Éxodo, tenés que volver, porque ese sí ahora me vino a la mente nomás. Éxodo 15, 25. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y Él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí el mar a donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar que... Bien, esto es lo tercero que quiero dejarte de esta historia. A Dios le interesa nuestra fidelidad. La gracia de Dios no nos alcanza a nosotros por la obediencia, sino por la fe en Jesús. Pero eso no significa que Dios no quiera ver en nosotros obediencia, fidelidad, integridad, como veíamos con los varones ayer, honestidad. Entonces, este es el tercer punto que quiero dejarte en la historia. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Moisés 40 años después de lo que te estoy hablando, él está en sus últimos días y él está haciendo un resumen al pueblo. Él sabe que él los va a dejar, Josué es quien los va a introducir a la tierra prometida. Y 40 años después Moisés les dice esto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. Todo eso empieza a ocurrir en el oasis de Mara. Y miren lo que él dice a continuación: para saber lo que había en dónde, en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amados, lo que Dios busca son corazones sinceros. Eso es lo que Dios busca. No le interesa una obediencia superficial, ni le interesa una obediencia interesada, ni le interesa una obediencia intermitente. A Dios lo que le interesa son corazones sinceros. No busca perfección, busca sinceridad. Ayer Roberto nos desafiaba a los hombres diciéndonos del varón íntegro. Y cada vez que escucho esa palabra me hace acordar a una de las 613 leyes que hay allí, donde Dios les dice: cuando usen ropa, que la ropa que usen sea de una sola tela, que no tenga mezcla. Nosotros
poliéster, lana, esto, lo otro, algodón, pim, pum, pa, mezclamos todo, usamos. Pero más allá de ser un consejo de moda o de estilo, Dios estaba mostrándole algo al pueblo de Israel. No quiero la mezcla, no quiero corazones mezclados, quiero corazones honestos, quiero corazones sinceros. Y todas las pruebas, que esta es la primera, das vuelta a la página y vas a encontrar otras. Y siempre Dios diciendo lo mismo, los voy a probar para ver lo que hay en su corazón. Entonces vemos que el interés del Señor no es solamente lo externo, lo superficial, lo exterior, sino que el interés del Señor es lo que hay adentro, lo que hay en el corazón. Y en esto quiero decirte algo, ni vos sabés lo que hay en mi corazón, ni yo sé lo que hay en el tuyo. Podés sacar alguna conclusión de acuerdo a la forma en la que me ves vivir, pero tal vez hasta en eso podés estar de repente interpretando mal. Ahora, ¿quién conoce verdaderamente los corazones? Los corazones engañosos, como dice la palabra de Dios, el Señor. El Señor los conoce. Entonces, creo yo que la gran enseñanza para nosotros en este punto, entendiendo que Dios no quiere una fachada religiosa, entendiendo que Dios no quiere una perfección tampoco, sino que lo que Dios quiere es honestidad y sinceridad. Entendiendo esto, rindámonos delante de Él. No le podemos esconder nada. Todas las cosas están a su vista, están desnudas, dice la palabra del Señor. Y esto habla de lo que sucede en el mundo espiritual, en el mundo cósmico, en las sociedades y en las civilizaciones presentes y futuras, pero también en lo que sucede acá dentro de nuestro corazón. Entonces, creo que una de las mejores cosas que podemos hacer entendiendo esto es yendo a Dios y decir, Señor, no me voy a hacer trampas a mí mismo. Sé que vos conocés mi corazón, sé lo que vos querés, un corazón honesto, un corazón sincero. Y yo estoy batallando, tal vez hay cosas que son como esa mezcla de telas que están ahí. Señor, ayúdame a tener un corazón íntegro. Amén. Entonces es una historia maravillosa y sin duda vas a poder sacar muchas más aplicaciones a todo esto, pero quería concluir con esas tres. Cuando miramos la historia comienza mal. Comienza con 3 días en el desierto. Pero no solamente los 3 días en el desierto donde se les termina el agua, sino comienza mal en el sentido de que llegan a un oasis donde las aguas no se pueden tomar. Es una situación horrible. Pero lo bueno de esta historia es que esta historia no termina con Mara, el lugar de aguas amargas. Esta historia termina con Elim, el otro oasis, el oasis de 12 manantiales y 70 palmeras. Un lugar de abundancia, un lugar totalmente diferente al anterior. Y de un lugar al otro, ¿qué es lo que sucede en el medio? Bien, en primer lugar, la revelación de quién es Dios. Un Dios que busca el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas. Tenemos que creerlo. Para ir de las aguas amargas, para ir de Mara a Elim, tenemos que creer que Dios quiere llevarnos de Mara a Elim. Amén. Tenemos que entender la naturaleza de Dios, tenemos que entender el corazón de Dios. Hay personas que piensan que Dios se satisface castigándonos, metiéndonos en situaciones difíciles para torturarnos. Ese no es el Dios que yo veo en la palabra del Señor. Sé que mi Dios es un Dios justo, sé que muchas veces Él me lleva a situaciones difíciles para pulirme y llevarme a nuevos niveles de fe. Pero lo que creo firmemente es que nuestro Dios es un Dios que quiere nuestro bienestar.
Mis pensamientos son superiores están por encima de los de ustedes. Mis caminos están por encima de los de ustedes. Yo todo lo que quiero es su bienestar. Entonces, tenemos que creer en eso. Que nuestro Dios es un Dios que nos ama y nos quiere bendecir. Y tenemos que creer también que su bendición fluye a nosotros a través de ¿qué? Del pacto, del nuevo pacto que hemos celebrado con Él. ¿De qué manera? Comprometiéndonos a diezmar todos los meses, comprometiéndonos a congregarnos todos los domingos, comprometiéndonos a responder al llamado de servicio. Amado, esas cosas son buenas y necesarias, pero nada de eso es el argumento para la bendición de Dios. El argumento para la bendición de Dios, ¿cuál es? El pacto. El pacto que hemos celebrado con Él a través de qué manera? De la fe. ¿En quién? En Jesús. De su muerte en la cruz, de su sangre derramada, de su resurrección. A través de la fe en Él es que Dios ha dicho, bien, ¿estamos de acuerdo? Hacemos un pacto. ¿Qué pasó en el medio? Una revelación de quién es Dios, un pacto que ofrece bendición por la fe y una virtud. Una virtud que lo que busca es la sinceridad y la honestidad de nuestro corazón. Así que creo que si nosotros tomamos esto y lo incorporamos a nuestras vidas y lo vivimos, creo que fácilmente vamos a poder ir de Mara a Elim. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por tu bondad. Señor, tal vez muchos o algunos de nosotros estemos en ese oasis de Mara, sedientos, cansados, quebrados y mirando unas aguas que no se pueden tomar. Pero en esta hora, Señor, levantamos nuestra mirada a ti, oh Dios, al Dios que sana, al Dios que nos bendice por medio del pacto de fe. Señor, en esta mañana te ruego que tu palabra, Señor, pueda manifestar tu poder, Señor, en nuestras vidas, Dios. Que en esta mañana lo quebrado sea sanado. Señor, que en esta mañana las cargas sean quitadas. Que en esta mañana, Señor, por tu gracia y misericordia, Dios, tu bendición, tu bien, tu misericordia, Señor, se manifieste eso en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Señor, y con humildad decirte que nos perdones, porque sin duda nuestro corazón necesita de la transformación de tu Espíritu, Dios. Ayúdanos a tener un corazón honesto, un corazón sincero delante de ti. Señor, que